En un concurrido taller mecánico en el corazón de Nueva York, un mecánico afroamericano de 20 años trabaja arduamente cuando un Hells Angel cubierto de tatuajes y vistiendo una chaqueta de cuero irrumpe desesperadamente pidiendo reparaciones, urgentes para poder llegar al hospital donde está su hija herida. Mientras todo el taller le da la espalda al hombre, el joven mecánico interviene para ayudar y es despedido por su gerente. Lo que él no sabe es que el motociclista es el hermano del director ejecutivo, y lo que sucede después conmocionará a todos. Antes de adentrarnos en esta historia, déjanos saber desde dónde nos estás viendo. Nos encanta escuchar tus comentarios. La prisa matutina en el centro de Manhattan zumbaba como una máquina bien engrasada. Los automóviles se aglomeraban en las calles frente al taller mecánico en la 54 y Lexington. Bocinas resonando, construcción, rugiendo desde los edificios cercanos. Dentro del taller, las luces fluorescentes parpadeaban sobre hileras de cajas de herramientas de acero y automóviles elevados en el aire. El aire olía a gasolina, caucho viejo y café quemado. Los mecánicos se movían perezosamente, riendo con bromas groseras y bebiendo de tazas enormes mientras el día se arrastraba. Pero no Malik. A los 20 años, Malik se destacaba no solo por su juventud, sino porque trabajaba como si su vida dependiera de ello. Tenía piel morena profunda, cabello muy corto y brazos definidos por años de girar llaves inglesas. Vestía un mono azul marino manchado de grasa con su nombre bordado sobre el pecho. El sudor se adhería a sus sienes, incluso en el frío matutino. Mientras otros charlaban y revisaban sus teléfonos, Malik estaba boca arriba debajo de una Ford Explorer 2022, reparando un eje doblado sin decir palabra. La gente lo notaba, pero no de la manera que él merecía. «Oye, que alguien le diga al novato que traiga mi llave inglesa. Rápido, principiante», ladró uno de los técnicos senior, arrojando un trapo en dirección de Malik. Otro intervino con una sonrisa burlona. «Malik es bueno con las manos. Viene de una larga línea de gente que hacía trabajo manual, si sabes a lo que me refiero». Estallaron las risas. Nadie se inmutó. Malik apretó la mandíbula, salió de debajo del vehículo y caminó hacia la pared de herramientas en silencio. Este no era el primer comentario. No sería el último. Cada día, indirectas sutiles sobre su piel, su edad, de dónde venía. El gerente no decía mucho a menos que Malik perdiera una fecha límite. Entonces estaba ahí mismo, alzando la voz, llamándolo chico frente a los clientes. Aún así, Malik siguió adelante. No porque le gustara el trato, sino porque no tenía opción. Su madre trabajaba turnos nocturnos en un hospital cercano. Las cuentas no se pagaban solas. Tenía sueños, grandes sueños. Tal vez algún día dirigir su propio taller, contratar tipos como él. Pero los sueños no significaban mucho aquí. No cuando eres joven. No cuando eres negro. Este taller funcionaba, con jerarquía, reglas no escritas. Y en ese sistema, Malik siempre estaba en el fondo. No porque le faltaran habilidades, probablemente era el técnico más agudo del taller, sino porque cada vez que daba un paso adelante, alguien lo pisoteaba. Y cada vez que hablaba, recibía una advertencia. Así que Malik trabajaba en silencio, con determinación, observando, esperando, y no tenía idea de que hoy, el día que comenzó como cualquier otro, iba a cambiar todo. Eran casi las 10:30 de la mañana cuando la puerta del taller crujió y se abrió de nuevo. La campanilla de arriba emitió un débil ding, ahogado por el zumbido de una llave neumática en la parte trasera. Nadie volteó a mirar. A nadie le importaba. Pero Malik se dio cuenta. Desde debajo del capó levantado de un Dodge, alcanzó a vislumbrar a un hombre grande entrando con botas pesadas, una chaqueta de cuero gastada en los codos y tatuajes gruesos que se extendían por su cuello como hiedra oscura. Se veía fuera de lugar, no por su ropa, sino por la forma en que se movía. Rápido pero cuidadoso, como un hombre buscando algo, o tratando de no romper nada.
El rostro del hombre estaba enrojecido, sus ojos escaneando rápidamente la habitación, examinando cada mecánico, cada escritorio. Su respiración era rápida y superficial, pero no de enojo, más bien de pánico. Las palabras Hell's Angel, cosidas en rojo y blanco en la espalda de su chaqueta, atrajeron miradas silenciosas y juzgadoras desde el rincón de la habitación. Algunos clientes cerca del área de espera se movieron incómodamente. Uno de ellos, un hombre en traje sosteniendo un café, se inclinó hacia su esposa y susurró: «Dios mío, ¿qué está haciendo aquí?». El motociclista se acercó al mostrador y habló rápido, sin aliento. «Mi auto murió justo afuera. Necesito ayuda. Mi hija tuvo un accidente. Está en emergencias en el norte de la ciudad. Necesito llegar ahí rápido». Su voz se quebró, no con agresión, sino con desesperación. «Por favor, solo necesito un arranque o una reparación, lo que sea que me saque de aquí». La recepcionista, una mujer llamada Kim con uñas lo suficientemente largas para teclear en su teléfono mientras escribía, ni siquiera levantó los ojos. «Tome asiento», dijo secamente. «Alguien lo atenderá». «Pero realmente no tengo tiempo para esperar, señora». «Señor, todos aquí tienen a dónde ir», le respondió bruscamente. Detrás de él, dos tipos en la fila pusieron los ojos en blanco. «Debería haber llamado un Uber», murmuró uno. Otro cliente realmente se levantó y comenzó a caminar hacia la puerta. «No me siento seguro con ese tipo aquí. Mírenlo, tatuado de arriba a abajo, paseándose como un maníaco». El motociclista se volteó ligeramente, como dándose cuenta por primera vez de que no solo estaba siendo ignorado, estaba siendo rechazado, etiquetado como una amenaza. Se alejó del mostrador, frotándose la mano sobre el rostro, mirando hacia la calle como si estuviera decidiendo si correr, gritar o llorar. Dio un paso hacia la puerta, derrotado, sacando su teléfono del bolsillo para llamar un taxi, cuando una voz cortó a través del murmullo de juicio. «¡Oye, espera!». El motociclista se volteó. Malik estaba parado junto al banco de trabajo, sosteniendo una botella de agua en una mano y limpiándose, las manos con un trapo con la otra. «¿Qué tipo de auto?», preguntó Malik, calmado como si fuera solo otro trabajo. «Una Yamaha Cruiser. Algo anda mal con el encendido. No arranca. La estacioné justo afuera. Está bien. ¿Te importa si le echo un vistazo?». Malik caminó hacia él sin esperar respuesta y le ofreció el agua. «Te ves fatal, hermano». El motociclista parpadeó, vaciló, luego tomó la botella. «Gracias, sí. Mi niña se cayó. Hemorragia interna o algo así. El hospital está al otro lado de la ciudad». Malik se agachó junto a la motocicleta, sus ojos escaneando rápidamente. «Puedo intentarlo. Podría ser algo simple. ¿Tienes tiempo para esperar como 10 minutos? «¿10 minutos? Los tomaré», dijo el hombre, casi susurrando. Desde atrás, una voz sarcástica resonó. «Miren a Malik jugando al capitán salvamotociclistas». Malik no se volteó, no respondió. Solo alcanzó su caja de herramientas, metódico, y se puso a trabajar. Pero por dentro, su corazón latía con fuerza, no de miedo, sino por el peso de todo lo que lo rodeaba. Sabía exactamente lo que estaba pasando, las miradas, los susurros, la distancia que la gente mantenía. Era familiar, demasiado familiar. Lo había vivido desde que tenía edad suficiente para ser seguido por una tienda o que le preguntaran si realmente trabajaba ahí. No, estaba ayudando a este hombre por lástima. Lo estaba ayudando porque lo entendía. Pero mientras Malik trabajaba, la tensión se espesó. El motociclista se quedó cerca, observando. Incluso en su pánico, seguía mirando por encima del hombro, cauteloso de que le pidieran irse de nuevo. Los otros técnicos los ignoraron ahora, pero el aire estaba espeso de juicio, como una mecha, esperando encenderse. Entonces llegaron los pasos, pesados, agudos. El señor Karen, el gerente del taller, 40 y tantos años, cabeza rapada y un ceño permanente como si estuviera auditando para un papel en una mala película de policías.
Vio al motociclista, luego a Malik, luego las herramientas en el suelo. ¿Qué diablos es esto? Malik se levantó lentamente. Solo ayudándolo. Una reparación rápida, su... No pedí un ensayo, Malik. ¿Quién te dijo que trabajaras en esa motocicleta? Nadie. Pero el tipo necesita... Karen se acercó más, su voz bajando peligrosamente. No. Es un cliente. No oficialmente, no trabajas en nada sin un ticket, lo sabes. El motociclista habló vacilante. Pagaré lo que sea. No estoy pidiendo gratis. Karen se volteó hacia él. No me importa si está ofreciendo un cheque en blanco. Este es un establecimiento profesional. No hacemos favores para gente que entra de la calle luciendo como una amenaza. Malik parpadeó. Esa palabra, amenaza. Como si estuviera estampada en una frente. Se adelantó, su voz baja pero sólida. No está amenazando a nadie. Está tratando de llegar donde su hija. Si esto fuera alguien más... ¡Suficiente! Karen señaló hacia la puerta. De vuelta a tu bahía. Ahora. El motociclista retrocedió, listo para irse. Mire, no quise causar problemas. Encontraré otra manera. Malik no se movió. Miró a Karen, luego a la gente observando desde las esquinas. Los que no ayudarían, que ni siquiera ofrecerían un minuto de su día. ¿Realmente vas a dejar que este hombre se vaya cuando tienes 10 mecánicos parados tomando café? Malik. He hecho turnos dobles, tomado los peores trabajos. Me dijiste que el trabajo duro me llevaría a algún lado aquí. Y la única vez que ayudo a alguien sin pedir nada, ¿estás listo para echarme? Los ojos de Karen se entrecerraron, su labio se curvó. Empaca tus herramientas. Ya terminaste. Silencio. Malik no discutió. Solo lo miró fijamente, no con shock, sino con algo más frío. Aceptación. El motociclista miró hacia abajo, murmuró. Lo siento, chico. Malik negó con la cabeza. No te disculpes, no es tu culpa. Ellos no nos ven, ni a ti ni a mí. El motociclista vaciló, luego extendió su mano. Malik la tomó, un apretón breve y sólido, un entendimiento compartido, y así como así, el hombre de la chaqueta de cuero salió por la puerta. Malik se quedó solo en el centro de una habitación llena de gente, pero de alguna manera aún invisible. El taller volvió a su ritmo con una facilidad inquietante después de que el motociclista se fue, como si una piedra hubiera sido arrojada a un estanque y la superficie se hubiera alisado demasiado rápido. Malik se quedó inmóvil por un momento, el escozor de las palabras del gerente aún crudo en sus oídos. A su alrededor, las herramientas tintineaban y las llantas silbaban con aire comprimido. Nadie le dijo nada. Ni palmadas en la espalda, ni defensa. Solo silencio y el acuerdo tácito de que había cruzado una línea al defender a un hombre como ese. Se limpió las manos en el mono distraídamente, caminando de vuelta hacia su banco de trabajo como un hombre que no acababa de ser despedido, sino que aún tenía cosas que terminar. Las herramientas aún estaban extendidas. El Dodge en el que había estado trabajando aún esperaba. Y sin embargo, todo se sentía diferente ahora. El acto estaba hecho. La elección había sido tomada. Desde atrás, uno de los técnicos murmuró lo suficientemente alto para que Malik escuchara. Todo eso por algún vagabundo en chaleco de motociclista. No valía la pena, hermano. Malik no respondió. Sus manos estaban firmes, pero su pecho ardía. No de arrepentimiento. No, eso no era. Era el saber, la dura verdad de que no importaba cuántas horas pusiera, cuántos ejes rotos arreglara o cuántas veces sonriera con los dientes apretados. Siempre sería el primero en salir por la puerta. Siempre el más fácil de culpar. Había pasado 2 años fingiendo que mantener la cabeza gacha le ganaría respeto, pero el respeto, ahora se daba cuenta, nunca se estaba ofreciendo. Escuchó al gerente en la oficina trasera, su voz aguda y desdeñosa, probablemente al teléfono con corporativo,
o tal vez presumiendo a un amigo sobre cómo manejó la situación. Malik podía verlo todo en su mente. La sonrisa burlona, la autosatisfacción, la completa falta de comprensión sobre lo que realmente había pasado. Siguió trabajando, no por terquedad, sino por instinto, un perno, luego otro. Sus manos se movían por memoria muscular, pero sus pensamientos divagaron. Se imaginó al motociclista en la acera, buscando a tientas su teléfono, esperando que un taxi llegara a tiempo. Imaginó a la hija del hombre sola en una cama de hospital, los minutos pasando como horas. Ese hombre había entrado a una habitación llena de gente y había sido tratado como un problema. ¿Y por qué? ¿Una chaqueta? ¿Tatuajes? ¿El tipo equivocado de desesperación? Malik había visto esa mirada en los ojos de otras personas antes. El tipo que decía, no eres uno de nosotros, no perteneces aquí. Había crecido viendo a su madre ser pasada por alto en tiendas de comestibles, viendo a maestros descartarlo sin causa, policías pasar lentamente junto a él cuando caminaba a casa tarde del trabajo. Y ahora aquí estaba otra vez, pero esta vez alguien más había estado en el extremo receptor. Alguien que en papel nunca debería haber tenido nada en común con Malik. Y sin embargo, tenían todo en común en ese momento. «Oye», gritó Kim desde el escritorio, ¿vas a quedarte ahí parado todo el día? Karen dijo que te fueras. Malik levantó la vista y por un segundo quiso decir algo, desafiar el sistema, gritar. Pero, ¿qué cambiaría? Esta gente ya había tomado sus decisiones, así que asintió una vez, con calma, y regresó a la parte trasera a recoger sus cosas. El vestuario olía a sudor viejo y caucho. Malik abrió su casillero lentamente, las bisagras chillando como si no hubieran sido engrasadas en años. Arrojó sus guantes adentro. Se bajó la cremallera del mono hasta la mitad y respiró profundo. No estaba enojado, no de la manera que esperaban. No de una manera que pudiera resolverse gritando o con puños. Sentía algo más profundo. Una especie de claridad limpia. Porque en ese momento, perdiendo su trabajo por ayudar a alguien, finalmente se sintió como él mismo, como si hubiera hecho algo que importaba, incluso si nadie más podía verlo. Mientras se ponía su sudadera y comenzaba a empacar sus herramientas, la puerta crujió detrás de él. Era Jonas, uno de los técnicos más nuevos, apenas un año. Ahí apenas hablaba. «Oye», murmuró Jonas. Eso fue algo lo de allá atrás. Malik le dio una mirada, no aguda, solo cansada. Sí. Jonas se rascó la nuca. Quiero decir, no sé, ese tipo sí se veía sospechoso, pero tenía prisa. Parecía real. La mayoría de los tipos ni siquiera le hubieran dado una segunda mirada. Solo digo. Malik cerró su caja de herramientas con un clic. Sí, ese es el problema. Pasó junto a Jonas sin otra palabra, sus botas haciendo eco por el pasillo. Cada paso se sentía más pesado, como si estuviera cargando no solo una bolsa de herramientas, sino el peso de cada vez que había sido obligado a tragarse su orgullo. Al llegar de nuevo a la bahía principal, se detuvo. El piso del taller era igual que había estado. Máquinas zumbando, hombres hablando, aceite rayando el concreto. Un mundo que había decidido que él no pertenecía. Karen estaba junto al mostrador, portapapeles en mano, fingiendo no notar a Malik, pero su mandíbula estaba tensa. Sus ojos se alzaron solo lo suficiente para decir, «No digas nada más». Malik no lo hizo. Simplemente caminó hacia la puerta principal, la empujó y salió al aire frío. Y ahí, parado al borde de la acera, estaba el motociclista. No se había ido. Malik parpadeó, sorprendido. «Pensé que estarías en el hospital ahora», el hombre asintió. «Estaba. Acabo de regresar». Hizo una pausa. «Está estable. Llegué a tiempo. Gracias a ti». Malik lo miró buscando. «¿Por qué regresar?» Los ojos del motociclista estaban cansados, pero claros. «Porque he estado donde tú estás, porque nadie debería tener que pagar ese tipo de precio por hacer lo correcto».
Malik no supo qué decir, así que no dijo nada. El motociclista extendió su mano de nuevo, más firme esta vez. Malik la estrechó. «Me llamo Ray». «Malik». Ray dio una sonrisa tenue. «Bueno, Malik, si alguna vez necesitas trabajo o algo, búscame». Y con eso, Ray se volteó y caminó hacia el tráfico de la ciudad, tragado por taxis, sirenas y acero. Malik se quedó ahí por un largo momento, dejando que el aire frío llenara sus pulmones. No sabía qué pasaría después. Sin trabajo, sin plan. Pero algo había cambiado. Por primera vez en mucho tiempo, Malik sintió que no había simplemente sobrevivido el día. Había elegido quién quería ser. Y eso hizo toda la diferencia. A la mañana siguiente, la ciudad despertó en el mismo ritmo de siempre. Sirenas haciendo eco en los edificios, vapor saliendo de las rejillas del metro, taxis tocando la bocina, impacientemente como si el mundo entero llegara tarde. Malik estaba parado en la esquina de la 54 y Lexington, mirando el familiar caparazón de vidrio y concreto del taller. El lugar se veía igual que había lucido cada mañana durante los últimos 2 años, como si nada hubiera pasado, como si no hubiera sido despedido menos de 24 horas atrás, por atreverse a mostrar bondad a un extraño. Su bolsa de lona colgaba, pesada en su hombro, empacada con lo esencial: llaves inglesas, medidor de torque, un juego de dados que su tío le dio cuando consiguió el trabajo por primera vez. Herramientas que se habían vuelto una extensión de él. Realmente no sabía por qué había regresado esta mañana. Tal vez para recoger el resto de sus cosas, tal vez para despedirse, tal vez solo para verlo una última vez antes de seguir adelante. Pero parado ahí, viendo el sol atrapar el brillo iridiscente de aceite del pavimento, se sentía como si estuviera mirando a través de un vidrio hacia un mundo al que ya no se le permitía entrar. Empujó la puerta en silencio, medio esperando que alguien le gritara, le dijera que no pertenecía ahí, pero la habitación apenas lo notó. Kim estaba escribiendo, detrás del escritorio, mascando chicle tan fuerte que sonaba entre cada pocas palabras de su llamada telefónica. Los técnicos estaban de vuelta en sus estaciones, cabezas bajas, la misma charla haciendo eco en las paredes como si ayer hubiera sido borrado, como si su voz nunca se hubiera alzado, como si su elección nunca se hubiera hecho. Se dirigió hacia el pasillo trasero. Nadie lo detuvo. Nadie siquiera levantó la vista. El vestuario estaba frío y tenue, y la misma luz parpadeante de arriba zumbaba con el mismo lamento cansado. Malik se agachó y abrió su casillero. El resto de sus herramientas estaban ahí, ordenadamente alineadas en bandejas de espuma que él mismo había cortado para que encajaran. Pasó los dedos por los bordes de metal. Cada pieza tenía una memoria, espacios apretados, noches largas, esa tarde cuando reconstruyó un alternador completo porque el repuesto no había llegado. Comenzó a empacar lentamente. Afuera de la puerta, alguien se rió. Luego otra voz respondió con algo sobre nuevas reglas y limpiar el lugar. Los hombros de Malik se tensaron. Conocía ese tono. No estaban hablando del piso. Cerró la cremallera de la bolsa y se sentó en el banco por un minuto, más de lo necesario. El peso de todo golpeó un poco más fuerte en ese espacio pequeño y silencioso. Este lugar había sido más que un trabajo. Había sido la promesa de algo más: estabilidad, respeto, un futuro, y ahora se había ido porque no pudo mantener la boca cerrada, porque había ayudado a alguien que no se veía bien, y sin embargo, no sentía arrepentimiento, solo un dolor crudo de algo más pesado. La puerta crujió. Entraron pasos. No levantó la vista. ¿Estás aquí para causar más drama? Karen. Su voz era presumida, pero no fuerte, casi cautelosa. Malik se levantó, colgó la bolsa de lona sobre su hombro. Solo recogiendo mis cosas. Correcto. Karen cruzó los brazos. Podrías haber tenido un futuro sólido aquí, muchacho.
Si solo hubieras aprendido a seguir el protocolo, ¿piensas que actuar como algún héroe de justicia social te gana algo? No estaba tratando de ser un héroe. La voz de Malik era calmada, pero había acero debajo. Estaba tratando de ser humano. Karen resopló. Ustedes los millennials piensan que el respeto se reparte como dulces. Noticia de última hora. A nadie le importa qué tan bueno sea tu corazón si no puedes seguir órdenes. Seguí cada orden. Durante 2 años, dijo Malik, dando un paso adelante. Trabajé más duro que cualquiera en este lugar. Me quedé callado. Aguanté las bromas. Y aún así me viste como desechable. Karen abrió la boca, pero Malik pasó junto a ella, sin esperar la discusión. No quedaba nada que decir. Mientras se empujaba de vuelta hacia el piso principal del taller, algunas cabezas se voltearon esta vez. Solo por un segundo, solo lo suficiente para reconocer su presencia, o tal vez su ausencia. Kim levantó la vista mientras pasaba junto al mostrador. ¿Olvidaste algo? No, respondió Malik, ajustando su bolsa. Solo necesitaba verlo una última vez. La campanilla sobre la puerta tintineó suavemente mientras salía al aire fresco de la mañana. La ciudad se movía a su alrededor sin pausa. Gente corriendo, agarrando tazas de café, ladrando órdenes a teléfonos. Todos estaban ocupados siendo alguien. Caminó por cuadras sin destino claro, pasando zonas de construcción, delicatessen y tintorerías, pasando esquinas donde él y su madre solían esperar cuando ella acababa de empezar a trabajar turnos nocturnos y él aún estaba en preparatoria, demasiado asustado para dormir hasta que ella llegara a casa. Sus pies eventualmente lo llevaron a una banca del parque frente al hospital donde Ray había dicho que estaba su hija. Ni siquiera sabía por qué. Tal vez quería asegurarse de que el hombre había llegado. Tal vez necesitaba anclar el ayer en algo real. Se sentó ahí, codos en las rodillas, viendo taxis descargar pacientes, doctores en batas quirúrgicas bebiendo, bebidas energéticas, padres haciendo malabares con bolsas y miedo. Su teléfono vibró una vez en su bolsillo. Lo sacó. Un mensaje de Jonas. Movieron a alguien más a tu bahía. Solo para que sepas. Malik no respondió. Apagó el teléfono y se lo metió de vuelta al bolsillo. Se recostó, dejando que el sol encontrara su rostro, y respiró. El día era más frío de lo que le gustaba, pero por primera vez en mucho tiempo, no se sentía pequeño. Se sentía libre, sin ataduras. Era aterrador, pero era honesto. En algún lugar muy adentro, se agitó un orgullo silencioso, porque en un mundo que a menudo recompensaba la crueldad, él había elegido la compasión. Y aunque nadie hubiera aplaudido, aunque le costara su cheque de pago, su horario, el ritmo de su vida, había hecho lo que sabía que era correcto. Y eso valía algo. Tal vez no para el mundo, pero para él mismo. Y por ahora, eso era suficiente. Para el final de la tarde, Malik había hecho las paces con la idea de que este capítulo de su vida había terminado. No había encontrado claridad sentado en esa banca del parque, pero algo se había asentado dentro de él, una firmeza, tal vez incluso una sensación de alivio. No había simplemente salido de ese taller ayer. Se había alejado de una versión de sí mismo que había estado tratando demasiado duro de encajar en un espacio que nunca lo quiso en primer lugar. Aún así, los finales nunca llegaban sin su peso. Mientras caminaba a casa con su bolsa de lona tirando de su hombro, su mente repasaba las mismas preguntas una y otra vez. ¿Qué ahora? ¿A dónde ir después? ¿Quién apostaría por un mecánico afroamericano de 20 años que fue despedido por responder? Cuando llegó a su edificio de apartamentos en Harlem, un edificio de 5 pisos con pintura descascarada y escaleras que crujían, esperaba desaparecer en una larga noche de buscar en sitios de trabajo y comer sobras con su madre. Pero, en cambio, encontró una nota pegada a su puerta. Su nombre estaba garabateado en marcador negro, y la letra era apresurada pero pulcra. Regresa al taller ahora mismo. Director ejecutivo.
Malik la miró por un momento, medio convencido de que era una broma. Pero no era el tipo de travesura que sus vecinos harían, y nadie en el taller tenía ese tipo de letra. Su estómago se apretó, parte curiosidad, parte aprensión. Vaciló solo lo suficiente para cambiarse la camisa. Luego agarró sus llaves y salió de nuevo, el corazón latiendo con algo que se sentía peligrosamente cercano a la esperanza. El sol se estaba hundiendo debajo del horizonte cuando llegó al taller. Desde afuera todo se veía tan normal como había estado esa mañana, pero adentro algo había cambiado. Las luces del vestíbulo eran más brillantes, y la energía había cambiado, más silenciosa, más tensa. Los mecánicos no estaban holgazaneando o riendo. Estaban parados en grupos cerca de la entrada al pasillo de oficinas, susurrando en círculos cerrados, ojos nerviosos como si estuvieran esperando que algo grande cayera. Antes de que Malik pudiera preguntar, las puertas dobles de la sala de conferencias se abrieron y una voz gritó, firme y directa. «Malik Brown, pase», reconoció la voz. El señor Ellison, el director ejecutivo de toda la cadena de talleres. Lo había visto 2 veces antes, ambas desde la distancia durante visitas al sitio, cuando todo el taller estaba pulido como una sala de exposición. Ellison era un hombre alto y sereno en sus 50, siempre en pantalones planchados y zapatos de cuero que nunca parecían tocar el polvo. Pero hoy no llevaba traje. Hoy estaba en jeans, mangas enrolladas, y su rostro lucía como el de alguien que no había dormido. Malik entró. La habitación olía a café y tensión. Al final de la mesa estaba Ray, el motociclista, su chaqueta de cuero colgando del respaldo de una silla, brazos cruzados, expresión ilegible. Malik se congeló, inseguro de lo que esto significaba. Pero Ray le dio un leve asentimiento. No una sonrisa, solo un gesto que decía, «Estás bien, te cubro». Ellison hizo un gesto para que Malik tomara asiento. «Has tenido una semana bastante intensa, según escucho». Malik se sentó lentamente, su voz cautelosa. «No esperaba estar de vuelta». Ellison se inclinó hacia adelante, entrelazando las manos sobre la mesa. «Ayer un hombre entró a uno de mis talleres y la mayoría de mi personal lo trató como un criminal, una amenaza. Lo juzgaron por cómo se veía, no por qué estaba ahí. Pidió ayuda y fue ignorado. Peor que ignorado, fue despreciado». La voz de Ray entró, baja y clara. «Excepto por él». Miró hacia Ray, luego de vuelta a Malik. «Su familia, mi familia». Malik frunció el ceño, confundido. «¿Espera qué?» Ellison asintió hacia Malik. «Fuiste el único que lo trató como una persona, y por eso llegó al hospital a tiempo para ver a su hija salir de cirugía. No solo arreglaste una motocicleta, le diste a un padre la oportunidad de estar al lado de su niña cuando más importaba». La garganta de Malik se apretó. No había esperado esto. Nada de esto. Se movió en su asiento, ojos saltando entre ellos. No estaba tratando de hacer una declaración. Solo él necesitaba ayuda. «Y se la diste», dijo Ray simplemente. «Nadie más siquiera me miró. He visto eso antes. Lo he vivido. La gente no espera bondad de tipos que se ven como yo. Pero tú no parpadeaste. Solo actuaste». Hubo un largo silencio antes de que Ellison hablara de nuevo. «Ray no es solo mi hermano. Me ayudó a construir esta compañía en los primeros días. Antes de los trajes, antes de los contratos, él estaba ahí afuera en el frío arreglando. Autos conmigo, mucho antes de que hubiera 10 ubicaciones y una junta corporativa. Se retiró hace años, pero aún importa para mí y para esta empresa. Y cuando me enteré de cómo fue tratado ayer, me enfurecí». La voz de Malik era silenciosa. «Perdí mi trabajo por eso». Ellison se recostó. «Y tu gerente perdió el suyo esta mañana, efectivo inmediatamente. La discriminación, ya sea racial, social o visual, no tiene lugar bajo este techo». Malik parpadeó, aturdido.
Espera, ¿en serio? Ray sonrió por primera. ¿Ves? Algo pequeño y torcido, lleno de determinación. Pagaste un precio por hacer lo correcto. Era hora de que alguien más lo hiciera también. Ellison se levantó, caminando hacia una pequeña carpeta en el escritorio. Malik, he revisado tu récord. Tu desempeño está entre el 5% superior de cada taller que tenemos. Nunca has tenido una sola queja formal, y cada cliente que has atendido se fue contento. Eso no es común a tu edad. Deslizó la carpeta hacia adelante. Te estamos ofreciendo una promoción. Técnico líder para esta ubicación. Aumento de sueldo, beneficios, tu propio equipo. Y trabajaremos contigo directamente para asegurarnos de que este taller refleje los valores que afirmamos defender. Malik miró los papeles abrumado. La habitación se difuminó ligeramente en los bordes. Por un momento, no pudo hablar. Ray rompió el silencio. No uso trajes. No doy la mano a menos que lo sienta de verdad. Pero lo sentí cuando dije que lo que hiciste importó. Me viste. Y hoy quería asegurarme de que tú fueras visto también. Malik se levantó lentamente, su voz apenas por encima de un susurro. Gracias. Ni siquiera sé qué decir. Ellison extendió una mano. Di que sí, y Malik lo hizo. No con palabras, sino con un apretón, sólido, seguro y firme. El tipo de apretón que decía, estoy aquí, estoy listo, pertenezco. Mientras salía de la habitación, los otros técnicos se apartaron para dejarlo pasar. Nadie se rió, nadie susurró. Lo miraron diferente ahora, no porque hubiera ganado algo, sino porque no había retrocedido. Afuera, la ciudad se había sumido en el crepúsculo. Las luces parpadearon a la vida a través de las ventanas como estrellas despertando temprano. Malik salió a la acera, carpeta de cuero en mano, y exhaló. Por primera vez, no se sentía como si estuviera sobreviviendo. Se sentía como si se estuviera convirtiendo. Únete a nosotros para compartir historias significativas presionando los botones de me gusta y suscribirse. No olvides activar la campanita de notificaciones para comenzar tu día con lecciones profundas y empatía sincera.